tienes un descuento del 15 al 20% por ser un estudiante. Y por último, y una de las cosas más lógicas que nos viene a la mente de todos los estudiantes, y muchísimos países no lo entienden, es que acá en Finlandia no te dejan tareas. Hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hacer un tour por mi escuela acá en Finlandia, así que sean todos bienvenidos a Salpaus. Salpaus, una escuela con 25 años de funcionamiento, es una escuela de preparación profesional o escuela vocacional, dependiendo cómo se nombre en tu país. En finlandés, Ammattikoulu. Se encuentra ubicada al sur de Finlandia, a 100 kilómetros de la capital Helsinki, en la ciudad de Lahti. ¿Y cómo está organizada la escuela? Bueno, pues horarios de entrada son a partir de 8 horas de la mañana a 9 y media de la mañana. Y el horario de salida es de 1 y media a 2 y 45 de la tarde. Pero ¿qué pasa con esto? Que ningún profesor está velando si vas a la escuela o no vas a la escuela. Cuando único ellos te preguntan si no estás yendo a la escuela, te llaman por teléfono, pero es porque llevas varios días sin ir. No, porque si faltas un día, simplemente colocan rojo en una aplicación que tienen de la asistencia de los estudiantes, justificada amarillo y verde, que es como estás yendo a la escuela normalmente. Dentro de la escuela tenemos una instalación deportiva que es completamente cerrada, que eso se debe a que no podemos hacer diferentes deportes en el invierno, o sea, en la nieve. Además de esto, también tenemos un pequeño gimnasio que no está nada mal y puedes venir a ejercitarte en diferentes horarios del día. ¿Qué tal son los profesores acá desde mi experiencia? ¿Vale? Puede que esté alguien más estudiando acá en la escuela y tenga una experiencia diferente. Son increíbles, son muy buenos profesores. Todos te ayudan, te atienden muy bien, no están arriba de ti ahí como un dedo, como se dice en Cuba, por ejemplo. No sé si en tu país sea como en Cuba o acá, que acá simplemente te brindan ayuda, te preguntan, ¿necesitas ayuda? Si le dices que no, pues todo bien, te dejan tranquilo y ya está. Algo que me impacta mucho es que los profesores no gritan. Viniendo de un país de Latinoamérica, que por lo más mínimo el profesor te da una bronca o te grita, llega hasta ofenderte, pues acá en Finlandia me he encontrado situaciones que los mismos alumnos le faltan el respeto al profesor y este no grita, no se ofende, no te saca del aula, no dice nada. Simplemente si el alumno decide salir del aula, pues le coloca rojo y ya está. Si llega una incidencia como muy fuerte, una agresión que nunca la he visto acá, no creo que puede que suceda, pero muy rara vez, si ya es algo como que vas con el decano de la facultad y con tus padres, etcétera. Les voy a contar una anécdota, algo que yo presencié en mi aula. Estábamos dando una teoría normal en una clase y el alumno dijo algo como que esto es una mierda, ¿sabes? Como que no atiendo porque este contenido es una mierda para mí. Y en mi cabeza fue como, el profesor le va a ir allá y lo va a sacar del aula o no sé, va a llamar a sus padres ahí mismo y tal. ¿Y qué pasó? Para mi sorpresa, el profesor lo miró, le dijo, ¿te parece una mierda, no? Vale, está bien. Y continuó dando su clase como si nada. Fue algo como, ¿qué? ¿Y cómo es el tema de la seguridad acá en la escuela, acá en Finlandia? Pues les voy a poner un ejemplo fácil. Acá no se roban gomas, acá no se roban los lápices, acá si tienes algo lindo no se roba. Pero bueno, esto también se debe al sistema de vida. Como tienen un sistema de vida bastante parejo todo el mundo y estas pequeñas cosas las puede adquirir prácticamente cualquiera, pues no es necesario robar. Si vives en un país de Latinoamérica igual que yo, en determinados lugares es muy común que te roben la goma, que te roben el lápiz, que te roben la mochila, si la dejas por ahí, el celular, ni hablemos. Algo muy peculiar acá en la escuela es que las puertas de entrada y salida se abren con un sensor, no tienes que usar la puerta. Por ejemplo, acá está el sensor, aquí debajo, aquí lo ven, y allá está la puerta, no tienes que tocarlo. Presentas tu mano en la frente y se abre la puerta. Pura magia. Bueno, ¿y cómo es el sistema de evaluación? Tenemos un máximo de puntos de 180 puntos posibles a obtener y el mínimo para poder pasar de grado y poder graduarte es de 145. Si no consigues esos 145, pues simplemente tendrías que repetir el curso normal, como en cualquier típica escuela. ¿Cómo funciona la teoría?
Bueno, pues te sientas enfrente a una computadora y empiezas a estudiar diferentes cursos que vienen. Por ejemplo, yo aquí tengo matemática, inglés, sueco, física, química, entre otros. Cada uno de estos cursos te va sumando puntos. Tienes que completar el curso y al terminar tienes que hacer un examen final. Bueno, seguro habrás pensado, no, pero tienes que estudiar por ti mismo y tal, típico universidad, pero, ¿sabes? Como que es difícil. Pues no. Si tienes dudas, hay aulas de teoría, ¿sabes? Si, un ejemplo, tienes dudas en matemáticas, hay un aula que se especializa con profesores a dar matemáticas. Si tienes dudas en química, hay un aula que puedes ir a recibir química. Así funciona con todo, inglés, física. Y por supuesto que la comida para los estudiantes también es completamente gratis, incluyendo un desayuno y un almuerzo al mediodía. El menú va variando constantemente toda la semana y puedes ver qué hay para almorzar en la aplicación de los estudiantes. Y en el menú siempre se incluye, por supuesto, agua y leche. Algo muy peculiar también acá en las escuelas es el gran silencio y tranquilidad que hay todo el tiempo. No se escucha nada. En estos momentos lo único que está hablando acá soy yo. Y no es porque no haya nadie, no. Es que simplemente es así. Finlandia en general es así. Es muy tranquila, muy silenciosa. ¿Y cómo son los baños acá en una escuela en Finlandia? Es un país del primer mundo. Acá tienes tu lavamanos, normal, común. Agua caliente, agua fría, eso sí. En toda Finlandia es de esta manera. Por acá jabón, una máquina de jabón. Acá el WC. Acá tenemos un baño especial para personas discapacitadas. El pasamanos esta caloría para que se sujeten. Una ducha también incluida acá. El lavamanos personalizado. Este sí es un poquito mejor porque es automático. Solo les colocan la mano. Quizás también se preguntarán, bueno, una escuela acá en Finlandia y tiene solo un baño personal. Pues no, mira esto. Acá tenemos los baños principales de la escuela. Ganadora por 5 años consecutivos al país más feliz del mundo. Por supuesto que Finlandia en la educación no se queda para nada atrás. Está siempre en el top mundial. ¿Y cuál es la clave para tanto éxito en los estudios? Bueno, pues sencillamente no estresan a los estudiantes. Y uno de estos ejemplos es que simplemente las pruebas finales o las pruebas de cada curso, tú eliges el día en que las vas a realizar. ¿Cómo así? Pues cada semana hay días en las semanas que tienes diferentes pruebas. Por ejemplo, lunes, martes y viernes yo tengo pruebas de matemáticas. Pero ¿qué pasa? Que nadie me obliga a ir a las pruebas. Yo elijo qué día voy. Y si no voy, no pasa nada. Tienes la próxima semana o la próxima semana o la próxima semana para realizar las pruebas. Ser estudiante acá en Finlandia también es una ventaja, ya que el gobierno incluso a veces te paga por estudiar. Todo es totalmente gratuito. La comida, los instrumentos de la escuela, la ropa que te dan en la escuela, todo es gratuito. Incluso hay restaurantes en los cuales te dan descuentos por ser estudiante. Eventos musicales, eventos deportivos, en general tienes un descuento del 15 al 20% por ser un estudiante. Y por último, y una de las cosas más lógicas que nos viene a la mente de todos los estudiantes y muchísimos países no lo entienden, es que acá en Finlandia no te dejan tareas. Tienes todo el tiempo libre para estudiar y hacer lo que te apetezca. No tienes presión de hacer tareas. Así de sencillo. Ojo, esto de no hacer tareas solo ocurre cuando pasan los cursos de finlandés. Porque sí, yo también cuando llegué a Finlandia dije, no, es mentira, si te dejan tareas, te dejan un montón de tareas. Pero ¿qué pasa? Estas tareas te las dejan en la escuela donde estás estudiando finlandés para darle una mayor velocidad al proceso de aprendizaje del finlandés. Porque es bastante difícil. Llegas a pasar de 2 a 3 años en lograr hablar finlandés. Bueno, ¿y cómo puedes comenzar tus estudios acá en una escuela como Salpaus, en toda Finlandia en general? Pues primeramente tienes que hablar finlandés. Sí, muy difícil de aprender, pero se consigue. Tienes que enviar un correo electrónico a la escuela solicitando para hacer una entrevista, para hacer la prueba del idioma finlandés.
Luego te presentas a la prueba. Si superas la prueba del idioma, te llaman para una entrevista y cuando llegas a la entrevista te hacen un montón de preguntas como ¿por qué quieres estudiar esta carrera? Si tienes experiencia previa, ¿por qué deberían ellos elegirte a ti y no a todos los demás? Entre otras cosas. Y de ahí, pues ya luego te mandan un correo electrónico y te felicitan y te dicen tervetuloa salpausen. Algo muy importante que quiero compartir con ustedes es que si vienen a Finlandia y quieren aprender el finlandés, pues no es necesario pagar. Mucho cuidado. Hay un montón de cursos en internet y personas que te quieren dar clases y te cobran. No es necesario. Por la sencilla razón de que acá en Finlandia toda la educación es gratis para todo el mundo. Incluso cuando no tienes residencia y vienes de visita, puedes ir a una escuela, hacer una solicitud de estudio y comenzar a estudiar. Así que no paguen nada. Van directamente a un centro de estudio oficial de acá de Finlandia, una escuela pública normal, haces tu matriculación y simplemente te avisan y comienzas a estudiar totalmente gratis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, un comentario y apóyame compartiéndolo con tus amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.